Muchos venezolanos se han destacado por su amor a la Eucaristía. A quienes hoy se empeñan en sepultar nuestra historia y muchas veces lo mejor de nuestra historia, convendría recordarle que los verdaderos héroes no están hasta que esté satisfecha su obra, que a los grandes estadistas no se les mide solamente por lo que realizan en su tiempo, sino por lo que vislumbran del futuro y por lo que sueñan para sus pueblos. Existen una serie de venezolanos, entre los cuales se cuentan numerosos patriotas y gente común y corriente, que han demostrado que es a través del amor profundo a la Eucaristía y su compromiso con el mundo como se camina hacia la santidad, cómo se transforma el mundo, cómo se hace un mejor mundo. Para ellos, el mundo no es el enemigo, sino la forma de acercarse a Dios. Las demás personas no son obstáculos para acercarse a Dios, sino el camino más directo a lograr la santidad. El pueblo cristiano ha participado siempre con alegría y sencillez en la celebración eucarística y ha cultivado la devoción al Santísimo Sacramento. En este particular se han destacado en la antigüedad y en la actualidad muchas personas. Es conocida la piedad eucarística tan fuerte, por ejemplo, de nuestro libertador Simón Bolívar. El Diario de Bucaramanga, obra de Perú de la Croix, narra detalladamente la vida de Simón Bolívar durante un periodo de 3 meses y tanto que vivió en Perú. Y ese diario da testimonio que Simón Bolívar, el libertador, no dejó pasar un solo domingo durante esos meses sin asistir a la misa. Y hablaban del recogimiento que tenía cuando iba a misa. Patriotas como José Félix Rivas, Antonio José de Sucre, por nombrar algunos, se conocieron por su respeto y su piedad hacia la Eucaristía. Otros venezolanos normales y corrientes, entre los cuales hay varios que están en proceso para ser elevados a los altares, como la Madre María de San José, primera beata venezolana, conocida por su gran piedad eucarística. Ella decía, por ejemplo, que prefería cualquier sufrimiento a verse privada un solo día de la Sagrada Comunión. La beata Madre Candelaria de San José, de la cual tenemos muchos escritos donde hablan de su amor a la Eucaristía. El venerable doctor José Gregorio Hernández trataba de no faltar ni un solo día a la misa porque decía que su fuerza la encontraba en la Eucaristía. Sacerdotes como el padre Juan Bautista Castro, quien estimuló y trabajó para que Venezuela fuera consagrada al Santísimo Sacramento, fundó la Congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento y ya como arzobispo realizó el primer Congreso Eucarístico de Venezuela. Otras personas que se destacaron por su amor a la Eucaristía fueron, por ejemplo, la Madre Isabel Lagrange, que fundó las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, el 4 de octubre de 1890, cuando tenía 35 años, y la funda producto de su inmenso amor a Jesús en la Eucaristía. Por eso su deseo de entregarse por completo a Dios, con el apoyo del padre Calixto González, funda esta congregación de las franciscanas del Sagrado Corazón, que además de que buscaba la propia santificación personal, buscaba hacer obras de caridad para la gloria de Dios y la salvación del prójimo. Sobre todo ella buscaba librar a las niñas del hambre y de sus consecuencias, formarlas para el trabajo, preservarlas de la corrupción y de la prostitución. Buscaba una formación espiritual de la niñez y la juventud para salvar sus almas, sobre todo en niñas de recursos económicos bajos y de recursos afectivos bajos. Colaboraba con la fundación de otras congregaciones como las Hermanitas de las Pobres y las Siervas del Santísimo. La Madre Isabel Lagrange murió el 29 de abril de 1933 cuando tenía 78 años de edad, después de una larga, dolorosa y complicada enfermedad. La Sierva de Dios, Madre Emilia de San José, que fue la fundadora en 1889 de la Congregación Religiosa de las Hermanitas de los Pobres en Maiquetía, que están dedicados a los pobres y mendigos y a todos los que sufren cualquier tipo de miseria, enfermedad y desamparo. Ella comenzó con la ayuda y la inspiración del padre Santiago Florencio Machado, creando la Asociación de Señoritas para atender enfermos a domicilio. El padre Santiago Machado era
un gran amante de la Eucaristía, y a pesar de que en aquellos tiempos estaba prohibido pasear la Eucaristía de un lado al otro, el padre Santiago Machado tomó un día la Eucaristía para llevársela a un enfermo que estaba moribundo. Lo delataron frente al gobierno y fue puesto preso. Pero no le importaba. El amor a la Eucaristía que tenía el padre Santiago Machado lo hizo hacer grandes cosas, aunque tuviera que sufrir y pasar por una serie de problemas. La Madre Emilia de San José, como presidenta de la Asociación de Señoritas para atender enfermos a domicilio, organizada por el padre Santiago Machado, va corriendo y va aumentando este número de enfermos a quienes atendía, y entonces crea un hospital en Maiquetía que lo conocemos hoy como el Hospital San José de Maiquetía. La vida y obra de la venerable Madre Emilia de San José son todo un tributo a Jesucristo, que había aprendido de su director espiritual, el padre Santiago Machado, y que ella, con fe inquebrantable, con esperanza firme y caridad heroica, hizo las grandes obras y llevó a tantas personas a Dios. Estas fueron la base de la felicidad a la vocación y a la misión que Dios le dio. La vida de la venerable Madre Emilia de San José enseña a todos los venezolanos a descubrir profundamente la presencia amorosa de Cristo en nuestras vidas. Ella es un testimonio de vida andada en la contemplación de la Eucaristía, en una oración que estaba encarnada en la realidad de la Venezuela de su tiempo. Por eso ella pudo entregar generosamente su vida a favor de los más necesitados, y que sus hijas, que se conocen como las hermanitas de los pobres, procuran continuar en la realidad actual. En el siglo XXI, las hermanitas de los pobres continúan con esa gran contemplación, amor a la Eucaristía y ayuda a los más necesitados. La Madre Emilia contrajo tuberculosis, pero esto no le impidió continuar con todas sus actividades y seguir desarrollando sus virtudes hasta que entregó su alma a Dios el 18 de enero de 1893. Otro venezolano que se destaca por su amor a la Eucaristía fue el padre José Manuel Jiménez, un sacerdote que había nacido en Barcelona, estado Anzoátegui, y en el oriente de Venezuela, en plena mitad del siglo XIX, en una sociedad revuelta social y económicamente, donde la Iglesia y el Estado se habían enfrentado y la Iglesia había quedado sometida al poder civil. En una sociedad donde los obispos, los sacerdotes y los religiosos habían sido expulsados del país y donde la gracia de Dios siempre continuaba presente, empezaron a surgir congregaciones nativas, entre ellas las de las hermanas lurdistas, fundadas por el padre José Manuel Jiménez. La propia mamá del padre José Manuel Jiménez, al igual que sus catequistas, que la señora Encarnación de Tobar, la señorita Regina Rojas, le enseñaron a él y enseñaron el amor a Cristo en la Eucaristía y la necesidad de enseñárselo a los demás. Una serie de jóvenes del lugar como Petra Espejo, Concepción Paredes, Juana Pareja, escuchando al padre Jiménez y a Regina Rojas, desarrollaron un gran amor a Dios y se hicieron catequistas. El padre Jiménez las organizó en una agrupación llamada Las Jardineras de la Virgen, y bajo su dirección evangelizaban y enseñaban a los campesinos a leer, a escribir la doctrina de la fe y daban orientaciones sanitarias. La devoción a la Virgen de Lourdes creció mucho en él a raíz de su estadía en Maiquetía, mientras era subdiácono y diácono, viviendo las peregrinaciones organizadas por el padre Olegario Machado, como muestras de piedad y amor a Dios a través de su madre. La madre Enriqueta fue otra mujer importante en la vida del padre José Manuel Jiménez, y a ella le confió la dirección de la congregación religiosa nueva de las hermanas lurdistas, consagradas a Dios para propagar la palabra de Dios, el amor a la Eucaristía. Por eso les pidió que como catequistas se vistieran de blanco, con el cinturón azul, el rosario en la mano, y siempre fueran muy devotas del Santísimo Sacramento. Pero no solamente mujeres, hombres, sino también obispos han sido personas
que han demostrado un amor a la Eucaristía y cuyas causas están en proceso hacia los altares. Uno de ellos es el siervo de Dios, Monseñor Arturo Celestino Álvarez, que había nacido en Zaraza, en el estado Guárico, en 1870 y murió en Calabozo, en el estado Guárico, en 1952. Fue obispo de la diócesis de Maracaibo entre los años 1910 y 1920 y del Zulia pasó a ser obispo de Calabozo entre 1921 y 1952. Se convertía así en el tercer obispo de Calabozo y el segundo obispo que había tenido el estado Zulia. Pero lo más importante fue que su amor y su devoción al Santísimo Sacramento fue su característica siempre como sacerdote y como obispo. Tuvo la dicha de cumplir 50 años como sacerdote y esa vez lo celebró en grande, con gran alegría, y lo celebró con una gran misa. Años más tarde, en 1952, Monseñor Álvarez muere en el calabozo. Todo el mundo quería tenerlo, todo el mundo quería estar junto con él, y entonces su corazón se lo trasladaron a Maracaibo para ser colocado en el altar mayor de la catedral. Y su corazón hoy está incorrupto y descansa en la catedral de la ciudad de Maracaibo. El resto del cuerpo se encuentra en Calabozo, en el estado Guárico. Monseñor Arturo Celestino Álvarez es otro gran devoto de la Eucaristía. Pero también la sierva de Dios, Marcelina de San Pedro Claver, había desde jovencita aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas y el día de su primera comunión marcó profundamente su vida. De joven se dedicó a entregarle toda su vida a Dios y a los más necesitados. Por eso ingresó en la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, fundada por la Madre Emilia de San José. En 1907 el doctor Carlos Rangel se comunicó con el padre Santiago Machado y le pidió que algunas de las hermanas fueran a atender un asilo en Barranquilla, en Colombia. Y el padre Santiago Machado, entre las hermanas que envió, fue a la madre Marcelina. Pero tuvieron una serie de problemas y después de un tiempo tuvieron que regresar a Venezuela. Pero madre Marcelina volvió de nuevo a Colombia y allí fundó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Se dedican a los ancianos, se dedican a los niños sin padre y esta fundación hoy por hoy está presente en América, Europa y África. Pero sobre todo es una congregación que está siempre a los pies del Santísimo Sacramento y el que vaya a cualquiera de las casas de las Hermanitas de los Pobres va a encontrar que el Santísimo está allí presente atendiendo a todos los que asisten. Estos amigos son algunas de estas personas que han acercado su vida al Santísimo Sacramento y por eso se han destacado y por eso sus obras no se han quedado solamente en el país donde lo originaron, sino que han salido hacia otras tantas partes. Ellas sabían y ellos sabían también que a los pies de Jesucristo todo se puede porque con Dios siempre ganamos.